Hola, vamos a comenzar con las pruebas que se hacen por métodos diferentes. Recuerden que en el video anterior vimos cómo se hace el método de la FDA y el método de la norma oficial mexicana 177. ¿Por qué son diferentes? Porque simplemente las legislaciones son diferentes. Entonces, en el caso de la eficiencia y del tiempo medio de disolución, se hacen igual, pero a partir de estas pruebas tienes que hacer los dos métodos o los métodos que te pidan, porque si estás en Estados Unidos, pues nada más te van a pedir el FDA. Si estás en México, nada más te van a pedir el de la norma oficial mexicana, pero hay que saber los dos porque es muy común, no sería nada raro, que alguno de ustedes pudiera conseguir trabajo en Estados Unidos y tiene que saber el método que se aplica allá. Entonces la primera prueba que vamos a ver es F1, factor de diferencia. ¿Qué es el factor de diferencia? El factor de diferencia, dice ahí, es el porcentaje de diferencia entre las dos curvas. ¿Cuáles curvas? Pues las que vimos en la gráfica cuando estábamos viendo la eficiencia. A cada tiempo y es una medida del error relativo entre las dos curvas. Dice ahí, cuando F1 tiene un valor entre 0 y 15, se considera que no hay diferencias entre los perfiles de disolución. Nosotros teníamos el perfil original, que es este, con tiempo hasta 60 y se disuelve completamente la dosis. Pero recuerden que la norma oficial mexicana te dice, calcula que R saque el 85%. Cuando pase el 85%, toma un tiempo más y hasta ahí. Lo demás ya no vale para estas pruebas. En el video anterior vimos cuál sería ese límite que nos pone la norma oficial mexicana y vimos que el ensayo en este problema nos va a quedar hasta ahí. Vimos que hay que sacar porcentajes y cómo sacar hasta dónde vamos a utilizar. Vimos que para la FDA es cuando ambos R y T pasen el 85% y un tiempo más. Entonces para la FDA pues obviamente nos queda un poquito más largo porque hay que esperar a que los dos pasen. Entonces, si ustedes se fijan, son dos tablas diferentes. Tenemos que resolver la fórmula dos veces para las distintas metodologías. Entonces vamos primero con el método de la norma oficial mexicana 177. Y aquí en este caso vamos a aplicar la fórmula del factor de diferencia que nosotros la pudimos ver al principio que viene ahí. Hice yo una escritura de la fórmula del factor de diferencia, no la escribí como tal, pero es R menos T, la sumatoria de R menos T entre R, y aquí esas líneas nos indican que son valores absolutos. Es una fórmula súper sencilla y la vamos a resolver. Entonces, vamos primero con la F1 del método norma oficial mexicana 177. Es el factor de diferencia. Entonces, ¿qué nos dice F1 factor de diferencia? Súper sencilla la fórmula. Sumatoria de R menos T entre sumatoria de R. Simple. ¿Qué es R y qué es T? Pues los miligramos que está ahí. ¿Qué es R? Pues nada más el de patente. Entonces, tengo que hacer yo en una tercera columna R menos T. 11 menos 7, 83 menos 55, y en la otra nada más la sumatoria de R. ¿Por qué? Porque eso me dice la fórmula. R menos T entre R. R ya la tengo, entonces tengo que hacer R menos T. Vean que hice una tercera columna donde viene R menos T. ¿De dónde sale el 4? Pues de 11 menos 7. ¿De dónde sale el 83? El 28 de 83 menos 55. ¿De dónde sale el 131, el 44? De 131 menos 87. Entonces se fueron restando 11 menos 7, 83 menos 55, 131 menos 87, 165 menos 119 y sacamos la columna de R menos T porque la fórmula nos pide la sumatoria de R menos T. Entonces, obviamente, esa columna de R menos T, que fue restar R menos T, tengo que hacerle la sumatoria y la sumatoria que yo tengo es 194. La fórmula me dice que tengo que hacer la sumatoria de R. R no necesito calcularlo, R yo ya lo tengo ahí, el problema me lo dio por default,
Pero es bien importante hacer el descarte hasta el límite adecuado, porque si yo me paso, si hago el problema completo no va a ser válido, porque recuerden que la norma oficial mexicana 177 dice hasta que el R pase el 85%, que lo pasa en el 180, en el tiempo 25 con concentración 180, un tiempo más de muestreo y listo. Entonces aquí en este caso yo tengo que sacar R menos T y R ambos sus sumatorias. Y ahí los tengo yo listos en la pantalla. Vean que tengo la sumatoria de R, que ese nada más fue sumarlo, y R menos T si lo calculé, y ahora tengo la sumatoria. Entonces, aquí en este caso, vean cómo voy a sustituir la fórmula. Sumatoria de R menos T, ahí está 194. Entre sumatoria de R 759. Divido 194 entre 759 por 100 y me sale un 25.5 y listo. Es todo lo que se tiene que hacer. Está súper simple. Voy con la interpretación otra vez. Me dice, y factor de diferencia. Leo lo que está en mayúsculas abajo. Cuando F1 tiene un valor entre 0 y 15, se considera que no hay diferencias entre los perfiles de disolución. Esto es lo más importante. Cuando F1 tiene un valor entre 0 y 15, se considera que no hay diferencias entre los perfiles de disolución. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay diferencias significativas, o sea que no hay diferencia entre tomarte esta marca y tomarte esta marca, que son intercambiables. Entonces, repito, cuando F1 tiene un valor en el rango de 0 y 15, se considera que no hay diferencias, son intercambiables. Entonces, palomita, si F1 está entre 0 y 15, no hay diferencia entre que tú te tomes una marca o que te tomes la otra marca. ¿Qué sacó nuestro ensayo? Nuestro ensayo de F1 sacó 25.5. Quiere decir que las diferencias que hay entre R y T son del 25.5% y las normas internacionales solamente te permiten hasta un 15% de diferencias para decir tu cuerpo no lo va a notar, si está entre 0 y 15 no hay problema, es igual. Entonces, ¿qué sacamos nosotros? 25.5. Entonces, sí hay diferencias. Estamos evaluando si T puede ser intercambiable con R, sí hay diferencias, por lo tanto, saca T una tacha. En el método de la norma oficial mexicana, la F1, el factor de diferencia, no aprobó. Para que te den el estatus de intercambiable en F1, tienes que caer tu F1 entre 0 y 15. Vamos a hacerlo con el método de la FDA. El método de la FDA es exactamente el mismo, nada más que considera más puntos. Entonces, ¿por qué considera más puntos? Porque aquí tienen que pasar ambos el 85% y un tiempo de muestreo más. Lo explicamos en el video anterior. La fórmula es exactamente la misma, R menos T entre R, ambas sumatorias, para sacar R menos T, pues yo nada más resto 11 menos 7, 83 menos 55, 131 menos 87 y ahí están. Luego le saco las respectivas sumatorias a R y a T. Obviamente ahora los números de las sumatorias son más grandes porque involucro más puntos y sustituyo en la fórmula. F1 sumatoria de R menos T entre la sumatoria de R, 237 entre 1348 por 100 es igual a 17.5. Regreso con el factor de diferencia, que dice cuando F1 tiene un valor entre 0 y 15 se considera que no hay diferencias, que es lo mismo tomarte uno o tomarte el otro, son intercambiables. Entonces, yo veo aquí F1, ¿de cuánto me salió? 17.5. ¿Cuál es el rango que necesita tener aquí en este caso el factor de diferencia para ser aprobado? Entre 0 y 15. Entonces, ¿qué es lo que tiene mi ensayo
con el método FDA 17.5. Vean que varió más o menos un poquito de la FDA a la norma oficial mexicana. Entonces, caí entre 0 y 15 no, por lo tanto, sí hay diferencias. Así se interpreta. Saliste del rango entre 0 y 15, sí hay diferencias entre tomarte este producto y este otro producto. ¿Cuál es la implicación de esto? Que el que se está sometiendo a la prueba es el fármaco T, que es el que se quiere vender como medicamento intercambiable. ¿Y pasó la prueba? No, no pasó. F1 ya es una prueba que ya te da una orientación si se debe vender o no se debe vender. No, tiene que reformular si se quiere vender, porque las diferencias van más allá de lo que permite la ley en F1, que es de 0 a 15%. Entonces, esto que les sirva de información, realmente un fármaco es intercambiable eh, porque es bioequivalente así tal cual igual. No, o sea, te dan en el caso de F1 un rango de que puede ser diferente hasta un 15% y aún así te consideran intercambiable. Aquí en este caso este sacó 17.5 en las diferencias y si hay diferencias y por lo tanto no pasa la prueba. Entonces vamos acumulando las comparaciones. R contra T. R en eficiencia es 76. T 66. Tiempo medio de disolución R 13 minutos te hace el efecto ya de una manera notable. T te lo hace en 20 minutos como vimos. ¿Cómo sabemos si hay diferencias? Con la prueba F1 si hay diferencias. T no se puede vender, sacó una tacha, pero todavía nos falta una prueba. Entonces vamos a hacer la siguiente prueba, la vemos en el siguiente video. Entonces, gracias por su atención.